Bien, visualizan la pantalla. Se está cargando. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. ¿Los demás? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. perfecto. Hoy vamos a ver lo que es geometría plana. La geometría plana estudia las figuras planas que tienen únicamente dos dimensiones, largo y ancho. Para eso, bueno, necesitamos repasar algunos conceptos básicos, digamos, de la geometría. Punto, recta, semirrecta. El punto es un objeto fundamental. El punto representa no solo la posición, y no tiene dimensión. ¿Sí? Es decir, largo, ancho y altura son nulos, y siempre generalmente a los puntos los denotamos con letras mayúsculas. Depende de dónde está ubicado, digamos, acá voy a poner dibujar, si está... Depende de dónde estemos trabajando, es como representamos las coordenadas del punto, puede estar en el plano, en el espacio, pero generalmente el punto lo denotamos con letra mayúscula, ¿sí? Le ponemos P, si está en el plano le ponemos las coordenadas X, Y, si está en el espacio le ponemos X y Z. La recta tiene solo longitud, no tiene ancho ni altura ni grosor, es un conjunto infinito de puntos que se extienden en una dimensión. Entonces cuando uno une los puntos, infinitos puntos, se forma lo que es la recta. ¿Estamos? Una recta se puede representar por una semirrecta, que la definimos como una porción de la recta. En realidad ustedes cuando tienen el eje X, supongamos, esto uno lo puede representar, digamos, gráficamente, en el plano, por ejemplo, ustedes pueden tener, esto sería una recta, ya vamos a ver después cuando veamos función lineal. Nosotros de esa recta podemos tomar un segmento de recta, que por ahí, para hacer problemas de aplicación, uno toma un segmento, supongamos cuando la recta es constante, y tomamos entre estos valores, que puede ser A, y este valor, que puede ser B. Y uno toma en realidad un segmento de esa recta horizontal. El segmento de la recta es una porción de la recta con un principio y con un fin, y es decir, sabemos dónde empieza y dónde termina, por lo tanto podemos medirla. El plano tiene ancho y largo, sin altura ni grosor. El plano se trabaja en el espacio. Es una superficie en dos dimensiones, se puede pensar como un subconjunto de puntos infinitos en dos dimensiones. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda al respecto? No creo, pero por las dudas pregunto. ¿Sí? Bueno, veamos qué es un polígono. Un polígono es una figura plana, cerrada, que está formada por tres o más segmentos de rectas que se unen en sus puntos extremos. Los polígonos de recta que forman un polígono, los segmentos de rectas que forman un polígono solo se intersectan en sus puntos extremos. Los polígonos, ¿cómo se pueden clasificar? Según el número de lados o ángulos, o según la igualdad de sus lados y ángulos. Según el número de lados o ángulos, puede ser un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono. Según la igualdad de sus lados y ángulos, el polígono puede ser regular. Regular es cuando todos los lados y los ángulos son iguales. Irregular cuando al menos un lado o uno de los ángulos es distinto a los otros. Bien, en las partes del polígono, los lados, los ángulos interiores, vértices, diagonales. Ustedes en este ejemplo, por ejemplo, estos son los lados. En este caso tenemos 4 lados. Cuando se unen, digamos, esos dos lados, que son segmentos de recta, cuando se unen esos dos, esa esquinita que está ahí es el vértice. Podemos trazar sus diagonales, depende del tipo de polígono. Hay veces que tenemos diagonal mayor, diagonal menor, todo depende de la forma del polígono. Esto cuando se intersectan ahí las diagonales, se obtiene lo que es el ángulo central. La apotema, dice, el segmento que une el centro del polígono con el centro de un lado.
y siempre es perpendicular a dicho lado. ¿Sí? Entonces ahí fíjense que está marcadita con rojo la apotema. La apotema va desde un lado hasta el puntito donde tienen el ángulo central, que es donde se intersectan las diagonales. Bueno, la cantidad de diagonales de un polígono se calcula como n por n-3 sobre 2, donde n es el número de lados. ¿Sí? Donde n va a ser el número de lados que tiene el polígono. Bueno, básicamente nosotros este cuadrito es re importante y es, digamos, lo que necesitamos para trabajar con los ejercicios. Nosotros vamos a necesitar calcular lo que es el perímetro de un polígono. Cuando uno calcula el perímetro, o sea, en realidad estamos calculando el contorno de esa figura plana. Es la suma de las longitudes de los lados del polígono. Y el área del polígono es la medida, o sea, cuando ustedes tienen un polígono y miden por ejemplo, supongamos que tienen el triángulo, cuando miden el perímetro, miden el contorno, ¿sí? Mientras que cuando calculamos el área, es la medida de la región o superficie encerrada por el polígono. Si yo acá, si así huequito, estoy sumando, supongamos que esto es ABC, los lados, eso va a ser el perímetro, sumar el contorno. Mientras que cuando calculan el área, es todo lo que está adentro. O sea que es como que fuese sombreado. Es todo. Cuando calculamos el área, ¿no? O la superficie. Bien. Bueno, de acuerdo al polígono, nosotros vamos a tener la formulita para calcular su área y su perímetro. Si ustedes tienen un triángulo, ¿sí? Este es un triángulo que tiene lados CBD y altura A. Entonces, el perímetro va a ser B más C más D, y el área base, que en este caso es B, por la altura, que es A sobre 2. Esa es una de las formas, digamos, tradicionales de calcular el área de un triángulo. Pero también podemos usar, que ya después al final la he agregado, es mediante esa fórmula, que es donde tienen la raíz cuadrada de P por P menos B, por P menos C, por P menos D, donde P es el semiperímetro. Esa fórmula es conocida como fórmula de Herón. Al último, al final de la clase, la puse la fórmula de Herón. No sé si la habían escuchado. Es una formulita que nos permite calcular el área de un triángulo siempre y cuando ustedes conozcan todos los lados del triángulo y no tienen información, digamos, no pueden o no tienen información de cuánto es la altura del triángulo. Entonces, si yo conozco todos los lados, puedo utilizar la fórmula de Herón. ¿La conocían a la fórmula de Herón? No, profe. Bien. No. No. Bueno, y donde P, ese P, ¿quién es? El semiperímetro. Al final ya la agregué, ya la vamos a volver a ver. Bueno, el cuadrado, tienen un cuadrado de lado A, su perímetro es sumar los 4 lados, entonces nos queda 4 por A. El área, lado por lado, o sea que nos queda A al cuadrado. Este cuadrito es fundamental que se acuerden después la formulita. Rectángulo de base B, altura A, el perímetro es 2B más 2A, o lo que es lo mismo, 2 por B más A. El área, base por altura. Si tienen un rombo, bueno, en el rombo ahí lo que está denotado con D mayúscula es la diagonal mayor. Lo que está denotado con D minúscula es la diagonal menor. El perímetro es 4A. En el rombo todos sus lados son iguales, a diferencia del romboide. El área diagonal mayor por diagonal menor dividido en 2. Esto es la diagonal mayor. Y la D minúscula es la diagonal menor. ¿Estamos? Supongo que sí se acuerdan esta fórmula. Supongo, digo yo. Bueno, el paralelogramo. Ustedes fíjense que para sacar el paralelogramo, su perímetro, en este caso ustedes tienen en cuenta que este lado es C, esto también vale C, y el otro vale B, el otro lado vale B. Entonces el perímetro es 2B más 2C, o sea, 2 por B más C. Y para poder sacar el área, lo que hay que sacar es la altura, es cuánto tiene de altura ese paralelogramo, entonces hacen base por altura.
Si tienen un trapecio, fíjense, la B larga, mayúscula, es lo que se llama base mayor. La B larga, pero denotada con letra minúscula, es lo que se llama base menor. Bueno, para sacar el perímetro, base mayor más base menor, más lado C más el lado D. El área base mayor por más base menor por A, donde A es la altura de ese trapecio, dividido en 2. ¿Sí? A es la altura. Si tienen un trapezoide, bueno, el perímetro es la suma de A más B más C más D, y el área es la suma de las áreas de los dos triángulos. Entonces ahí ustedes fíjense en que los descomponen un triángulo que está pintado de amarillo y en el triángulo que está pintado de verde. ¿Sí? Los descompone como el área de esos dos triángulos. Y en el caso de que tengan ustedes que ese polígono sea regular, que sea un polígono regular, para calcular el perímetro es n por L, donde L es la longitud del lado. Y para sacar el área es el perímetro por A, donde A es la apotema, dividido en 2. ¿Sí? En este caso A es la apotema. Bien, entonces, de acuerdo, van a haber ejercicios donde nosotros tenemos áreas sombreadas y, bueno, muchas veces para poder resolver esos ejercicios, lo que uno hace es descomponerlo en figuras conocidas. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Profe, en el Profe. polígono regular, ¿qué es la N? ¿Qué es la quién? La N Sí, la N. es la cantidad de lados. Ese es el número de lados. Ah, bueno, gracias. Cuando ustedes tienen el cuadrado, por eso les queda 4L, si tienen el triángulo 3L, depende, porque si es regular, todos los lados son iguales. N es el número de lados. Bien, podemos seguir. A ver, quiero ver algo. No he marcado acá. Bueno, vamos a resolver un ejercicio. Esperen un segundito. Acá voy a maximizar. Vamos a resolver un ejercicio. Tenemos que resolver el ejercicio 8, apartado B. El ejercicio 8, apartado B. Vamos a ir haciendo un poquito de teoría y un poquito ahí de práctica, para que vamos combinando. Ejercicio 8, apartado B. Dice, realiza los siguientes cálculos. Dado el cuadrado de la figura, calcula el área sombreada. Bueno, los escucho. ¿Qué podríamos hacer ahí? Tienen un cuadrado de lado 5 y ahí ustedes fíjense que lo corta, ahí se forma un triángulo, que este triángulo lo podríamos llamar triángulo 1, al otro lo podríamos llamar triángulo 2. Y el lado, si cada lado del cuadrado vale 5, esta parte que me queda acá, ¿cuánto va a valer? 4. 4. Esta parte que está acá hasta acá, 3. ¿cuánto va a valer? 3. Perfecto. Bueno, las unidades son centímetros. Bueno, ¿qué se les ocurre para calcular esa área sombreada? Sacar el área del cuadrado y restarle el área de los dos triángulos. Bien, me gusta la idea. Entonces, sacamos el área del cuadrado, ¿sí? O sea, el área total, digamos, el área sombreada, va a ser el área de ese cuadrado menos el área del triángulo 1 menos el área del triángulo 2. ¿Estamos? T sub 1 el triángulo 1, T sub 2 el triángulo 2. ¿Se entiende? Bueno, ¿cuánto vale el área del cuadrado?
25. 25 al cuadrado, o sea, 25. Sí, claro, porque es lado por lado, o sea que es 25. Menos. Porque 25 es 20. 5, 10, 15, 20. Bueno, ¿cuánto vale el área del triángulo T1? En ese caso, ustedes fíjense en cuánto queda el triángulo. Yo lo voy a dibujar acá. Nos queda así. 7,5. 10 queda Ajá, el triángulo, ¿no? porque este sería 5 y esto sería 4, ¿no es así? Sí, Bueno, entonces, ustedes hacen para calcular esa área, base por la altura y lo dividen en 2. sí. 4 por 5. ¿Qué sería, profe? 20, Entonces, 10. entonces sería 10. Entonces acá restamos 10. El área del triángulo 2, acá lo vamos a... Ah, ese, 7,5. es el 7,5 que me estaban dictando. Pueden considerar, si lo dibujo así, esto vale 3 y esto vale 5. Este es el triángulo 1, este es el triángulo 2. Bueno, entonces ahí me dicen base 5 por la altura que vale 3 y lo dividen en 2. 5 por 3, 15, dividido en 2, 7,5. Perfecto. Entonces, menos 7,5. Entonces, el área total, que es el área sombreada que nos están pidiendo, ¿cuánto vale? 7,5. 7,5. ¿Qué unidades le ponemos? Centímetros cuadrados. Centímetros. Centímetros cuadrados. Bien. ¿Alguna duda de cómo resolvimos el ejercicio? Ven, entonces, uno lo que va haciendo es descomponer, 25. porque es el área del cuadrado, mira. Cuando vos haces el área del cuadrado, es lado por lado, 5 por 5. Y entonces de ahí es que sale el 25. Bien, de ahí es que les queda, sale ese 25. ¿Alguna duda? ¿Qué puede volver a repetir el ejercicio que estaba dormido, profe? Ahí es para matarte, mira. Escúcheme, si toman en la clase, lo que yo les recomiendo, por más frío que esté, salgan de la cama. Porque, digamos, para que se despeje. Bueno, ¿cómo resolvemos el área sombreada? Lo que tenemos que hacer es descomponerla a la figura. Entonces me proponen que para calcular esa área total o área sombreada, calculemos el área del cuadrado menos el área del triángulo 1 menos el área del triángulo 2. Entonces hemos calculado el área del cuadrado, eso nos da 25, porque cada uno de sus lados vale 5. Calculamos el área del triángulo 1. Acá dibujé el triángulo 1. Tiene altura 5 y base 4. Sí, vamos bien. ¿Van bien? Bueno. Ajá. Che, Fabricio, ¿por qué es 25? ¿No sería 20? Bien, ¿de dónde el 20, Fabricio? Bueno, y el área del triángulo 2, lo dibujo acá el triángulo 2 y he calculado su área. Base, que en este caso vale 5, por la altura 3, dividido en 2, 7,5. Entonces, bueno, y ahora hacemos la operación. 25 menos el área del triángulo 1 menos el área del triángulo 2. Y eso nos da como resultado que el área sombreada o el área total nos da 7,5 centímetros cuadrados. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No, Todavía profe. me quedo pensando en los 25 si es... ¿Y cuánto es 5 por 5? 5 por 5 no es 20. No, pero digamos, tiene cuatro
4 lados al cuadrado. Otro lado, pero eso es el perímetro. Estamos calculando área. Área. El perímetro no es lo mismo que el área. Si fuese perímetro, tendríamos que son los lados. Nosotros no estamos calculando. Ahí dice, calcula el área sombreada. Ah, bueno. Bien, Perdón. díganme si copiaron y seguimos. Pero, profe, ya terminé de copiar. Bueno, vamos a ir así salteando para que no se nos haga tan largo, porque tan largo, si no vamos a ver teoría, 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 y se nos va a hacer muy monótono la clase. Los ejercicios que voy marcando, los que vamos resolviendo, son los ejercicios que están propuestos para hoy. Listo, profe. Perfecto. Espere. Espero. Entonces ya hicimos el 8, perfecto. Podríamos hacer también el 5. Bien, me dicen si está y muevo la pantalla. Sí, profe. Bueno, voy a mover un poquito la pantalla. Voy a ir. De esto tengo que hacer el 7. Pero como no hemos visto sector circular, vamos a seguir. El 5. Dice, calcula el área para las siguientes situaciones. Un rectángulo de base 7 metros y perímetro 24 metros. Bueno, ¿qué harían? Lo escucho. 5 apartado A. Ustedes tienen un rectángulo, nos dan como dato. El rectángulo uno generalmente uno denota base por altura, pone ahí B, y dice que tiene base 7 metros. A no conocemos, pero sí sabemos que su perímetro es igual a 24 metros. Y nos están pidiendo que calculemos el área. A ver qué hacemos. Profe, hacer un Agarramos- rectángulo, la base son iguales. Sería 5, profe. Bueno, pero tengo que justificar el cálculo. Profe, En utilizando perímetro la tenemos fórmula del base, perímetro. hacemos base por 2 y A por 2, digamos, igual a 24. Exactamente, bien, porque como nosotros sabemos que el perímetro de un rectángulo es 2A más 2B, y eso nos dan a nosotros como dato que vale 24. Y como la base vale 7, entonces vamos a tener 2 por A más 7 por 2, 14, igual a 24, y de ahí despejando A, nos queda que es igual, el 14 pasa restando, nos queda que A vale 5. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Que es lo que ya me estaba dictando un compañero. Bueno, Pero hay profe, que- me perdí. Bueno, ¿cómo se calcula el perímetro de un rectángulo? Se calcula como 2 por A más 2 por B. Porque vos tenés 2 veces A, el contorno, A más A, B más B. Entonces, 2A más 2B. Ahí el que está corriendo las hojas, por favor, silencia el micrófono. Entonces, 2A más 2B. Y eso, el perímetro, a nosotros nos dan como dato que es igual a 24. Porque eso te dan como dato en el problema. Y te dan como dato de que la base mide 7. Entonces, reemplazo, en la formulita, reemplazo. El B vale 7. 7 por 2, 14. Y de esta ecuación ya despejo el A. Despejo el A. El 14 que está sumando pasa restando.
24 menos 14 es 10. 10 dividido en 2 va a ser 5. Entonces, A, que es la altura de ese rectángulo, vale 5. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Las unidades son metros. Sí, profe. Bueno, y ahora, Sí, profe. entonces, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? Para eso hemos repasado las fórmulas. ¿Cómo se calcula el área? Base por altura. Base por altura, base por altura. Entonces, en este caso, 7 por 5. O sea que el área nos da 35. ¿Qué unidades? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien. ¿Cómo harían el apartado B? El triángulo equilátero tienen todos los lados iguales. Ajá, si bien no les expliqué todavía, pero ya lo podemos hacer así. Un triángulo equilátero, equilátero significa que todos sus lados son iguales. Sí, así es. No sé si me va a salir bien el dibujo, pero bueno, lo voy a intentar. Acá supuestamente este es equilátero. Esto y esto tienen la misma medida, que son 6 metros. Bueno, ¿qué podemos hacer para calcular el área del triángulo equilátero? 6 veces 3. Va al revés. 3 veces 6. No, porque eso es perímetro. Base por Ojo. altura sobre 2. Ajá. Se Ojo. puede hacer teorema de Pitágoras. Bien, el área, lo que me dice el compañero, la base por la altura dividido en 2. Trazo acá y van a tener la altura. En el caso de los triángulos equiláteros, al igual que el isósceles, ¿cuánto va a valer este segmento? 3. 3. Eso va a valer 3. Entonces, por Pitágoras podemos sacar h. ¿Sí? Por Pitágoras podemos sacar h. Entonces, a ver, dícteme. Por el teorema de Pitágoras. Bueno, ¿cómo sería? H igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Claro, o sea, por Pitágoras, 6 al cuadrado es igual a h al cuadrado más 3 al cuadrado. Yo lo escribo porque a algunos les cuesta un poquito más, ¿sí? Entonces, si ustedes despejan h, les queda 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado igual a h al cuadrado, que es lo que ya me estaba dictando el compañero. Entonces, h va a ser igual a raíz cuadrada de ¿cuánto? ¿Raíz cuadrada de cuánto? 6 al cuadrado. De 27. 26. Eso, de 27. Ah, sí. ¿No es así? Y esto es lo mismo que 3 raíz de 3, si no me equivoco. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Qué unidades? Metros. Bueno, entonces ahora sí, el área, ¿a qué es igual? El área, ¿a qué es igual? A base por altura sobre 2. A la base. ¿Y cuánto vale la base? 6 por 3 raíz de 3. 6 por 3 raíz de 3, perfecto, dividido en 2. Ahí pueden simplificar este 6 con el 2, simplifico, me queda 1, acá me queda de 3, 3 por 3, 9, raíz de 3. Y eso, las unidades son metros al cuadrado. ¿Alguna duda? Voy a bajar un poquito para que lo vean bien. No, pero... Ahí. Bien, mientras copian, escúchenme, ingresen al aula virtual.
Y ya les dicto el código de la asistencia. Acá escribo con rojo, miren. L, B larga, 6, W, 5, 5. Profe, yo tengo una duda. ¿De dónde saldría Fabricio, el 3 al cuadrado? ¿de dónde sale el 3 al cuadrado? Porque vos cuando haces Pitágoras, mira, vos tenés el triángulo. Entonces, de acuerdo al triángulo que vos tenés ahí en el ejercicio, este vale 6, esto vale 3. Y esto vale h. Entonces, hipotenusa al cuadrado igual, que en este caso es 6, igual a la suma de su cateto al cuadrado. El cuadrado lo suma de su cateto. Entonces tenés 3 al cuadrado más h al cuadrado. Siempre que vos tenés un triángulo equilátero, o en el caso del isósceles, cuando trazas su altura, lo dividen en la mitad. Aralde, seguís figurando en la comisión 7. Ya le voy a decir hoy día al coordinador. Bien, para que te cambie, no sé por qué seguís figurando. Una pregunta, ¿quién te cambió de comisión? En la página. ¿Cómo que en la página? No entiendo. Ajá. Bien, ¿y a quién le has pedido vos que te cambie de comisión? Secretaría Académica, la SAE. ¿A quién? Al coordinador de matemática. O sea, atrás siempre de una página hay una persona. Ajá, pero Flor, ¿dónde está? ¿En la SAE? ¿En Secretaría Académica? ¿Dónde está Flor? Porque si vos me decís Flor, yo a Flor no la conozco. El centro de estudiantes está, profe, creo. Flor del centro de estudiantes. Bueno, ya voy a anotar. Disculpe, yo intento poner el código, pero me sale incorrecto. ¿Los demás pudieron hacerlo? Yo sí, Yo todavía profe. no, profe, ya lo Sí, hago. profe. Sí, Sí, profe. sin ningún problema. sí, profe. Bueno, entonces está bien el código. Tal vez Que está se poniendo fije, uno en digamos, si está mayúscula. desde el teléfono, que se fije si puso la primera con mayúscula, porque el teléfono siempre Sí, pone la con primera con mayúscula. mayúscula. Sí, eso fíjate, porque si el código que yo les dicto a las demás personas ingresan sin problemas, porque está bien. Y lo que yo les digo, ingresen el código ahora. No me digan después a las 10 menos 5 que les dé el código. No, no lo voy a volver a dar. No va a ser como ayer. No voy a hacer como ayer, no. Porque hasta las 9 tienen que registrar su asistencia. Bueno, ¿estamos ya? Pero, profe, Bueno, Aralde, te voy diciendo algo. Yo no sé si los chicos del centro de estudiantes pueden cambiarlos de comisión. Entonces ahí me parece que está el problema. Si vos no figuras en esta comisión, en la comisión 3, porque debe ser que el coordinador no tiene ni idea que a vos te han cambiado de comisión. Entonces, yo no sé si estaba autorizado a que te cambien de comisión, pero hoy día le voy a pasar tus datos. Ah, Florencia Frías. Bien, gracias. Sí, debe ser del centro de estudiantes.
No tengo problema, ya le digo yo al coordinador. Ya le digo yo al coordinador. Bueno, ¿podemos seguir ahora? O sea, ¿puedo mover la pantalla? Sí. O sea, Sí, profe. Bien. Qué ganas de seguir durmiendo, loco. 4, del 4 tenemos que hacer el apartado B. Bueno, así les veía el sábado también. El 3. Ahí se me escapó, ¿no? Perdón. Apartado C y E, si tienen ganas de seguir durmiendo. Apartado C y E, tienen que cambiar el chip porque la facultad no es lo mismo que el secundario. Nada que ver. Se requiere de más exigencia a la hora de estudiar. Apartado A, apartado C. Perfecto. Ya lo he marcado. Volvamos a la teoría. Bueno, entonces ya hemos calculado los ejercicios, hemos calculado áreas y perímetros de acuerdo a lo que nos pedían. Bueno, los ángulos. Y vamos a ver cómo se los clasifican y cómo los podemos medir. Y ahí van a tener que tener la calculadora a mano, sí o sí. El ángulo, bueno, es una figura formada por dos semirrectas que se intersectan en un punto. Estas se intersectan, esas dos semirrectas se intersectan en un punto. La semirrecta... ¿Va a tener que usar un transportador? No, no, tan básico no. Son los lados del ángulo y el punto de intersección es lo que se conoce como el vértice. La amplitud de giro, que en este caso podemos considerar esto, es lo que sería de un ángulo, es lo que nosotros es lo que vamos a medir. Y la unidad que se utiliza para expresarlo puede ser en grado. ¿Sí? Bueno, ya les voy a explicar con qué sistema vamos a trabajar. Hay tres sistemas, el sexagesimal, el radial y el centesimal. El centesimal no lo usamos, ¿sí? Usamos el sexagesimal y el radial. Bueno, ¿cómo se clasifican los ángulos? Los ángulos se clasifican según su medida. Si el ángulo mide 0 grados, ese ángulo se llama nulo. Si el ángulo mide menos de 90 grados, se llama agudo. Si mide 90 grados, es un ángulo recto, y generalmente cuando es un ángulo recto, fíjense en que lo denoto, aquí lo pongo así recto, recto. A diferencia de que acá hacemos como un arquito. Esa es la diferencia. Cuando el ángulo es obtuso, o sea, su amplitud es mayor de 90 grados, llano, cuando ese ángulo mide 180 grados, un giro completo cuando ese ángulo mide 360 grados. Cóncavo, fíjense en que es la parte de afuera, cuando el ángulo es mayor a 180. Eso es la parte cóncava. Lo de adentro es lo que se llama convexo, que es lo que normalmente trabajamos nosotros. Y negativo, ¿por qué? Porque cuando nosotros veamos, digamos, el sentido, digamos, del giro del ángulo, de esa amplitud, en este caso lo tomamos en este sentido. Por eso decimos que el ángulo es negativo. ¿Sí? Ya vamos a ver, cuando giramos en el sentido, si giramos en el sentido antihorario es positivo, y si giramos en el sentido horario es negativo. ¿Sí? Acá estoy girando así. Acá también estoy girando así, en el sentido antihorario. Bien, según su característica, pueden tener ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Los complementarios cuando la suma de ellos dos nos da igual a 90 grados. ¿Sí? Entonces decimos que alfa es el complemento de beta. Generalmente a los ángulos los denotamos con letras minúsculas o con letras griegas. También es común que vean así. Esa es otra notación. ¿Sí? En el caso de los suplementarios,
es cuando la suma de ellos dos nos da igual a 180 grados. ¿Bien? Bueno, y también se pueden clasificar según su posición. Fíjense en este caso, alfa y... En este caso ustedes fíjense que tienen un lado común, el B tienen ahí el vértice, entonces tita y beta son ángulos consecutivos, uno al lado del otro. Hacen ahí el gráfico, así tienen este lado en común, supongamos, entonces este es el ángulo beta y este es el ángulo tita. Como tienen ese lado L en común, decimos que esos ángulos son consecutivos, uno al lado del otro. ¿Sí? Opuestos por el vértice. Ustedes trazan ahí las dos semirrectas. Entonces tenemos el vértice. Entonces acá está, supongamos, tita. El opuesto va a ser este lado. Entonces tita y beta son opuestos por el vértice. También podríamos tener, supongamos que este le llamamos alfa, alfa y delta. No, alfa y delta. Entonces, alfa y delta son opuestos por el vértice. Cuando son opuestos por el vértice, tienen la misma amplitud. Es decir, lo que mide alfa es lo mismo que lo que mide delta. Tita tita tiene la misma amplitud que beta. Bien, cuando son opuestos por el vértice. Bueno, ¿alguna duda? Siempre que sean expuestos por el vértice, digamos, van a ser iguales o no Opuestos por el necesariamente. vértice. Cuando son opuestos por el vértice, siempre son congruentes, es decir, que tienen la misma amplitud, siempre. O sea, en este caso alfa es igual a delta y tita es igual a beta. Tienen la misma amplitud, sí, siempre. Siempre se cumple eso. Bueno, ¿cómo vamos a medir los ángulos? ¿Está claro hasta acá? ¿Está clarito? ¿Alguna duda? Sí. Bueno, ¿cómo lo vamos a medir? Lo podemos medir con el sistema sexagesimal, radial o centesimal. Los sistemas que nosotros vamos a usar es el sexagesimal y el radial o circular. ¿Estamos? Bueno, en el sexagesimal, la unidad es el grado y las subunidades, minutos y segundos. ¿Saben trabajar con la calculadora y poner esta medida en la calculadora? 14 grados, 25 minutos, 47 segundos. ¿Saben hacerlo? Para que la calculadora... Bueno, cuando la calculadora... Grado, minuto, segundo. Yo no, Sí. profe. Bueno, tienen la calculadora a mano. Cuando el sistema es el sistema sexagesimal, en la calculadora les aparece una D. ¿Ven? Que ahí tienen D, corresponde al 1, cuando ustedes porque tienen que saber pasar de un sistema al otro. Y cuando trabajan con el sistema circular o radial, ahí les va a aparecer una R. Una R. Y el otro es el centesimal, el 3, que con ese no lo trabajamos. Bueno, si les aparece la D, es porque están trabajando en el sistema sexagesimal. ¿Sí? Bueno, en la calculadora hay un símbolo, a ver, búsquelo. Hay un símbolo que tiene así. Así, una comillita y dos comillitas. ¿Lo encontraron? Y es mal, este lo tienen así como lleno, al puntito. Bueno, Sí, eso profe. significa grado, minuto, segundo. Bueno, entonces ustedes para escribirlo ponen 14, marcan la teclita esa, 14 grados, 25, marcan de nuevo la teclita,
47, marca nuevamente en la teclita y ponen igual. Entonces, ¿le sale este ángulo? 14 grados, 25 minutos, 47 segundos. Sí. Sí. Perfecto. Vuelvan a apretar la teclita esa. Nos da 14,42 y a Bueno, 27 entonces, y número. bueno, entonces, 14 grados, 25 minutos, 47 segundos es lo mismo que 14,43 grados, cuando lo pasamos todo a grados. ¿Sí? 14 grados, 25 minutos, 47 segundos es lo mismo que 14,43 grados. ¿Estamos? Entonces, hagamos otro ejemplo. A ver, hagamos otro. Si ustedes tienen 25 grados, 34 segundos, 52, 34 minutos, 52 segundos. A ver, ¿a qué es igual? Si lo pasamos todo a grados, que es la unidad del sistema sexagesimal. 25,6. 25 grados, 34 minutos, 52 segundos. Me dice el compañero que les ha dado 25,58, ¿no es cierto? Sí. O 25,6, si es que lo redondean, pero es 25,58 grados. ¿Estamos? Bueno, les hago una aclaración. Cuando nosotros hablamos de 25,58 grados, es, digamos, eso no es una cantidad, pero no representa un número real. ¿Por qué? Porque ya les voy a explicar, cuando trabajemos, para que el ángulo sea un número real, tiene que estar especificado, o sea, tiene que estar en el sistema radial. El 25,58 grados, eso representa una cantidad, pero no es un número real. Eso tiene que quedar bien claro. No, esto, el 25, el 14,43 grados, siempre que esté en el sistema sexagesimal, ese número que estamos indicando es una cantidad, no un número real. ¿Bien? Bueno, vamos al sistema circular o sistema radial. Bueno, la unidad en el sistema, digamos, radial es el radián. La unidad de este sistema es el radián. ¿Sí? Cuando nosotros expresamos en el sistema radial, el resultado es un número real. Es un número real. O sea, acá les dan la definición de cómo se obtiene ese radián. Se llama así al ángulo central que abarca un arco de circunferencia cuya longitud es igual al radio de la misma. Entonces, esta longitud que va desde, digamos, desde A hasta B, esta longitud mide lo mismo que el radio. Eso es el radián. ¿Sí? Ese angulito que se forma, digamos, es el radián. Cuando ustedes tienen en el sistema radial, ese ángulo es un número real. Es común que ustedes vean 2,5. Si estamos pueden escribirlo así o pueden escribirlo 2,5 pelado. Yo sobreentiendo de que es radián. ¿Sí? Puede tenerlo escrito en la abreviatura RAD, RAD, o no. Si no la tiene, yo interpreto que son radianes. A diferencia de que si dijese 13,4, si tiene el símbolo, significa que es grado. Si no tiene el símbolo, si no tiene nada, es porque es radián. ¿Estamos? ¿Notan la diferencia? Sí, profe. Bien, eso tienen que tener. Bueno, y siempre en el sistema radial, el ángulo es un número real, mientras que en el sistema sexagesimal no. ¿Bien? Cuando nosotros hacemos un giro completo,
obtenemos que ese ángulo es igual a 2pi. Cuando tenemos un giro completo, ese ángulo, digamos el alfa, es equivalente igual a 2pi. ¿Sí? No es clasificación del ángulo. Bueno, otra cosita. Acá me ha quedado filtrado esto. Y bien. Déjenme mover un ratito la pantalla. Claro, acá me quedó filtrado, ¿ven? Acá no es clasificación, sino que es de, yo quiero llevar de un sistema al otro. Son las equivalencias entre sistemas. Bueno, resulta de que ustedes lo pueden tener expresado en el sistema sexagesimal o en el sistema radial. Y uno lo puede llevar de un sistema al otro. Entonces, podemos usar las siguientes equivalencias. 2pi, un giro completo en el sistema radial, es equivalente a 360 grados en el sistema sexagesimal. O bien, pi es equivalente a 180 grados, medio giro. O también podemos usar un cuarto de giro, que sería pi sobre 2 es equivalente a 90 grados. Cualquiera de esas tres relaciones, cualquiera de esas equivalencias podemos usar para llevar de un sistema al otro. Supongamos que a ustedes le dan alfa igual a 45 grados. ¿En qué sistema está? Sexagesimal. Bueno, y queremos llevarlo al sistema radial. ¿Cómo hacen para convertirlo a los 45 grados para pasarlo al sistema radial? Regla de 3 simple. Claro, regla de 3 simple, exactamente. 180 grados, generalmente me gusta usar esa, pero cualquiera de las tres pueden usar. 180 grados es equivalente a pi, no es igual, porque 180 es una cantidad, pi es un número real. 180 grados es equivalente a pi. 45 grados es x. Entonces x, por regla de 3, va a ser igual a 45 grados por pi dividido en 180 grados. Los grados se van con este grado. ¿Y cuánto les queda? Simplifican. ¿Cuánto les queda? Pero, profe, 0,25. No, quiero la cantidad exacta. O sea, quiero con el pi. un cuarto pi. Ajá, o sea que es pi sobre 4. ¿Por qué? Porque hay ángulos que son ángulos notables, como el 30, 45, 60, 90, ¿sí? Y eso nos dan números lindos en el sistema radial, y lo pongo pi sobre 4. No el 2, no, y no les daba 2, algo, les da menos. Si pi es 3,14, y 3,14 dividido en 4 es más chico que 1. ¿Cuánto te daba? 0,25. Ah, perfecto, 0,25. Bien, te escuché mal, está bien, perfecto, bien. Bueno, a ver, hagamos otro ejemplo. Este es un ejemplo 1, un ejemplo 2. Si tienen alfa igual a 60 grados. Bueno, de nuevo, hacen la regla de 3. Pueden usar esta o esta. Cualquiera de esas equivalencias. A mí generalmente me gusta esta. Me parece más fácil. 180 grados es equivalente a pi. 60 grados es x. Entonces, x es igual a 60 grados por pi dividido en 180 grados. Los grados se cancelan. ¿Cuánto les da? Pi sobre 6.
Sobre 3. Pi sobre 3. Perfecto. Porque acá después ustedes simplifican el 0 y 18 dividen ahí en 3, le queda 6, 3. Entonces les da pi sobre 3. 60 grados es equivalente a pi sobre 3. 45 grados es equivalente a pi sobre 4. Bueno, ahora hagamos otro ejemplo, pero al revés. Supongamos que a ustedes les dan en radianes y les dan, por ejemplo, 2,5, que es el que teníamos arriba. 2,5, esto si yo lo pongo así, se sobreentiende que son radianes, ¿no? Puedo escribirlo o no la abreviatura. Bueno, ¿cómo hacen para pasarlo al sistema sexagesimal? Regla de 3. De 3, de nuevo. Pero ahora tengan en cuenta, miren cómo la escribo. Pi es equivalente a 180 grados. 2,5 radianes es X. También se puede decir pi radianes, pero nosotros normalmente, ¿cómo decimos? Pi. Bueno, entonces X, por regla de 3, es igual a 2,5 por 180 grados dividido en pi. Y ahí quiero escucharlos. Yo también voy a hacer la cuenta. Voy a hacer con usted. Me da 143 grados, 14 minutos, 22 segundos. Bueno, quiero redondo, quiero que me digan. Quiero que me digas en grado nada más, no en minuto y segundo. 143 grados. 143,24. 123,43,24 grados. Pregunta. Pi, ¿lo pusieron al número completo con la calculadora o pusieron 3,14? Con la calculadora. Con la Con calculadora. la calculadora el número completo. Ah, perfecto, bien. Sí, porque pueden poner, capaz que alguno pone 3,14 y va a haber una pequeña diferencia en el resultado. Pongan 3,14. Va a haber una pequeña diferencia en el resultado, pero es muy próximo, ¿no? Por supuesto. ¿Cuánto les De da? 143,31. Claro, ¿ven que hay una pequeña diferencia? Todo va a depender si ustedes ponen el pi, el número completo con la calculadora, o ponen 3,14. Porque ahí en el 3,14 ustedes lo están truncando con 2 cifras decimales. ¿Sí? Pero es muy próximo el valor. ¿Estamos? Bien. Profe, Sí. a mí me da 143 grados, 14 minutos. Bueno, por eso, lo que yo les digo es que me den en grado el resultado. Y yo les expliqué cómo pasaban cuando tenían en grado, minuto, segundo, todo a grado. Tienen que presionar la teclita esa que tienen en la calculadora, que tiene así el símbolo de grado, minuto y segundo. Y entonces ahí ya les da el resultado todo en grado. Ah, bien. ¿Sí? Yo como les voy indicando para que puedan, digamos, manejarla bien a la calculadora. Bueno, entonces ahora, como ya vimos cómo son las equivalencias de un sistema al otro, podríamos hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 2. El ejercicio 1 y el ejercicio 2. Me dicen si está y movemos la pantalla. No, le entendí muy bien, profe. ¿Qué no has entendido? ¿Cómo hago una calculadora ese 45 grados por pi dividido en 180 grados? Bueno, en la calculadora, vos vas a poner, en tu calculadora, vas a poner el símbolo de la fracción. ¿Pusiste el símbolo de la fracción? Sí, sí. Bueno, pone 45 en el numerador. Por pi, el número pi de la calculadora, o sea, el número completo. Y abajo en el... Y en Lo el pongo deno, como pi. Profe, ¿lo pongo como pi o 3.14? no, como pi, el número completo. Es el número irracional. Y en el denominador escribí 180.
y la calculadora te da como resultado 1/4 de pi. No, no aparece, sí, profe. ¿Cómo que no te aparece? ¿Cuánto te aparece? Es que depende del modelo de la calculadora. 0.78 me da. Bueno, entonces lo va a tener que hacer en forma manual. A mí mi calculadora ya me da 1/4 de pi. A los demás, si no te da 1/4 de pi, lo que vos tenés que hacer es simplificar a mano. El 45 lo puedo simplificar, esto vale 1, al 180 dividirlo en 45. ¿Cuánto te da 180 dividido en 45? De 4. Y bueno, entonces te queda pi sobre 4 el resultado. Aquí, cuando hacemos los 60, porque es que todo depende muchas veces del modelo de la calculadora, chicos. Sí, yo Fíjense. tengo una Casio, una calculadora científica. Sí, yo también tengo una Casio, pero depende, por ejemplo, la mía es una FX991ES, es el modelo. Bueno, acá, por ejemplo, cuando vos tenés 60 grados, 180. Lo hemos pasado a radianes. Bueno, entonces, ¿qué hago? El grado se simplifica con el grado, que es la unidad. El 0 se va con el 0. Con el 0. Y el 6 lo puedo simplificar con el 18. El 6 vale 1 y el 18 vale 3. Es por eso que me queda pi sobre 3. Hay algunos compañeros que van a poner el símbolo de la fracción en la calculadora, van a escribir pi 60. En el numerador van a escribir 60 por el número irracional pi sobre 180. Y eso la calculadora ya les da como resultado 1/3 de pi. ¿Alguno le da 1/3 de pi con la calculadora? ¿O le redondea? A mí me da, profe, directamente 1/3 de pi. Claro, ya les da. Es que sí, por eso les digo, todo depende del modelo de la calculadora. Si no, a algunos les va a dar así, 1,047. Pero yo no quiero el 1,047, quiero el valor exacto, que es pi sobre 3. Okay. ¿Bien? ¿Y el tercero, profe? Y el tercero, fíjense que por eso yo les digo, depende. Si vamos del sistema sexagesimal al radial, escribimos así, la regla de 3. Si vamos del sistema radial al sexagesimal, escribimos pi es equivalente a 180. El número el ángulo que a vos te dan, que en este caso es 2,5, va a ser X. Bueno, y ahí haces con la calculadora. En el numerador pones 2,5 por 180, por el número, no me pongan el grado, no me pongan la unidad. Por 180 dividido, y ahí pones el valor de pi, el número irracional. Y de ahí ponemos el igual. 143.312. 143,239448,8. ¿Así? Por eso lo hemos redondeado 143,24 grados. Sí. ¿Bien? Bueno, eso es lo que yo les decía. Puede ser que algunos compañeros no pongan el número irracional pi, no lo pongan completo y pongan 3,14. Y va a haber una pequeña diferencia en el valor que nosotros obtenemos acá. Pero es muy chiquitita. ¿Sí? Es chica la diferencia. Bueno, ahora sí. Profe, en el sexagesimal sería, digamos, números con coma. ¿Números cómo? Con coma. En el sexagesimal. No necesariamente, porque te pueden dar, por ejemplo, redondo, 145 grados. No necesariamente va con coma. ¿Bien? Bueno, vamos a los ejercicios. Uy, ya moví demasiado y me fui para arriba. Acá. Voy a mover yo la pantalla. Quiero ir al práctico. Bueno, vamos a resolver el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Los siguientes ángulos están dados en radianes, o sea que está en el sistema radial. Exprésalos en el sistema sexagesimal. Y el pi sobre 3 ya lo hicimos, no importa, pero lo vamos a pasar. Ustedes tienen pi sobre 3
Y yo quiero saber cuánto mide en el sistema sexagesimal. Entonces usamos una de las equivalencias. Pi es equivalente a 180 grados. Pi sobre 3 es X. Entonces, por la regla de 3 simple, X es igual a pi sobre 3 por 180 grados dividido en pi. Lo voy a hacer a mano, sin calculadora. Entonces, acá, ¿qué hago? El pi se simplifica con este pi. 180 dividido en 3 es 60. 60 grados. Sí. Bien. Va, miren, hagamos el apartado E también, ya que está. Ustedes tienen 4 pi sobre 3. De nuevo, usamos la equivalencia. Pi es equivalente a 180 grados. 4 pi sobre 3, X. Bueno, entonces X es igual. Hago la línea de fracción, acá me queda 4 pi sobre 3 por 180 grados dividido en pi. Pi se cancela con este pi. Y esto me da 180 dividido en 3 es 60. Y 60 por 4 es 240, ¿no es así? Sí. Y entonces eso nos da 240 grados. ¿Ven? Les da sin coma ahí. Que es lo que hace rato me decían si iba sí o sí con decimal. No, no necesariamente. Si es redondo es porque si es 240 grados, 0 minutos, 0 grados, 0 segundos. ¿Vamos bien? Hasta el momento sí. Bueno, ¿y cómo hacemos con el... Bueno, ¿y cómo hacemos con el 1,6? Debe ser para acá, para el costado. ¿Cómo hacemos con el 1,6? Eso significa que es 1,6 radianes, ¿no? Puede estar escrito o no, ¿sí? Esto se sobreentiende que son radianes. 1,6 es un número real. Entonces, de nuevo, pi es equivalente a 180 grados, 1,6 es X. Entonces, X es igual a 1,6 por 180 grados sobre pi. Y eso sí o sí lo vamos a tener que hacer con la calculadora, chicos. Necesito de la ayuda de la calculadora. 1,6 por 180 escribimos en el numerador y en el denominador escribo el número irracional pi, o sea, con todas sus cifras decimales que me da la calculadora. Y esto, según mis cálculos, me ha dado 91,67 grados. Sí. ¿A los demás? Sí, profe, me da igual. Perfecto. ¿Ven? Sí, profe. Bien. Yo estoy tratando de ayudarlo a que cómo la manejan en la calculadora. Ponen la línea de fracción, ponen la fracción, escriben en el numerador 1,6 por 180 y en el denominador escriben el número irracional pi. Presionan la tecla igual y eso nos da 91,67 grados. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. ¿Profe? Sí, decime. A los anteriores, profe. Sí. ¿A los anteriores qué? ¿Podríamos hacer el D? El D, a ver, vuelvo a la pantalla y me fijo cuál es el D. El D, pi más 1 sobre 6. Bueno, lo hagamos. Acá lo voy a hacer. Pi igual a 180. El D es pi más 1 sobre 6. Así. Sí. O sea que esto es pi sobre 6 más un sexto. Bueno, entonces pi es equivalente a 180 grados.
pi sobre 6 más un sexto, que es lo mismo que pi más 1 sobre 6, es x. Bueno, x, acá ¿cuánto me va a quedar la cuenta? Puedo poner pi sobre 6 más un sexto. No, me conviene, me estoy dando cuenta que me conviene escribir pi más 1 sobre 6. Pi más 1 sobre 6 me conviene, perdón. Ahí lo voy a corregir, me conviene escribirlo como está. Como pi más 1 sobre 6. Por 180 dividido en pi. Bueno, ahí voy a simplificar. El 180 lo puedo simplificar con el 6. Y eso me queda 30, ¿no es así? Sí. Bueno, y en la calculadora, esto va a tener que hacer con la ayuda de la calculadora, nos va a quedar pi más 1 por 30 grados dividido en pi. Eso sí o sí lo vamos a tener que hacer con la calculadora. Entonces escribo el cociente, el símbolo del cociente, pongo entre paréntesis pi más 1, cierro el paréntesis, lo multiplico por 30. Eso escribo en el numerador. Y en el denominador escribo el número pi. Y eso me ha dado como resultado 39,54. Sí, pero tienen un 9 ahí, entonces podríamos poner 55. grafos. Ahí está, 39,55 grafos. Ah, bien, bien. ¿Bien? Gracias, profe. Sí, sí, gracias, profe. Bien, copien y de ahí seguimos. Porque ahora lo que tenemos que hacer es pasar del sistema, hemos pasado del radial al sexagesimal, ahora vamos a pasar del sexagesimal al radial. Profe, una preguntita. Sí, decime. ¿El radial siempre mide 2,5? ¿Cómo? ¿El radial siempre es 2,5? No, ¿por qué 2,5? Por el ejemplo anterior me quedé con ese. No, no. Era un ejemplo, era un número. Ah, bien. El 2,5 es un número real, como el 1,6. No es la unidad, no. Radian, digamos, la notación para que uno usa de la unidad, pero el 1,6 es el número, el 2,5 es el número. Bien. Era un ejemplo, sí, era un ejemplo lo anterior. Sí, decime. ¿Ahora vemos algo más o esto sería lo último? No, sí, seguimos. Tengo que llegar hasta cuadriláteros. ¿Por qué? No, quería saber. Bien. Vamos al otro ejercicio. Expresa en radianes a los siguientes ángulos. Me falta triángulo, me falta círculo, circunferencia, todo eso me falta todavía dar. Dice, expresa en radianes a los siguientes ángulos. Entonces tenemos el apartado C, 125 grados, 23 minutos, 19 segundos. Nosotros sabemos que 180 grados es equivalente a pi. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando ustedes tienen en grados, minutos, segundos, es todo pasarlo a grados. Entonces, con la calculadora, 125 grados, 23 minutos, 19 segundos, ¿cuánto es si ustedes lo pasan todo a grados? 125,38 grados. Bien, eso con la ayuda de la calculadora. Entonces pongo 125,38 grados, va a ser X. Entonces, primero, si les dan en grado, minuto, segundo, tengo que pasar todo a grado para usar la equivalencia. Entonces, X va a ser igual a 125 grados, 125,38 grados por pi dividido en 180. Con la calculadora pone la línea de la fracción, 125,38 por pi, el número irracional pi que les da la calculadora, dividido en 180. Y esto me da 2,18 radianes.
el número real 2,18. ¿Les da así? Que es más, Sí, si profe. quieren, Sí, profe. que es más, como tienen 18,8, pueden redondear y puede ser que alguno me dice, es 2,19. Perfecto, está bien, lo mismo. Porque tienen 2,18, 2,9 y así. 38,16. Vamos al apartado E. 100 grados, 100,28 grados. Ya está todo pasado a grado. Aplico la regla. 180 grados es equivalente a pi. 100,28 grados es x. Entonces, x es igual, en la línea de la fracción, 100,28 por pi dividido en 180. ¿Sí? Acá cuando ustedes ponen, si ponen el símbolo, esto se cancelan los grados con los grados. Entonces pongo con la calculadora, línea de fracción, 100,28 grados, 100,28, perdón, por pi, el número irracional, dividido en 180. Y esto me da 1,75. 1,75 radianes. ¿Así les ha dado? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Sí, profe. Todo, siempre estos ejercicios con la calculadora científica. No usen el celular, usen la calculadora científica. Ya son las 10. Ya son las 10. Entonces, Bueno. profe, siempre o sea, que transformemos a radianes, digamos, tenemos que hacer esa regla de 3. Sí, y cuando hacemos para el sistema sexagesimal al radial también. Usan cualquiera de las equivalencias. Y fíjense en cómo le escribo. Escribo, si ustedes pasan del sexagesimal al radial, primero escribo 180 es equivalente a pi. En cambio, en el ejercicio anterior yo ponía pi es equivalente a 180. Es de acuerdo, de acuerdo a la conversión que uno de un sistema al otro. Es como le escribo a la regla. Ahí está el jueguito. ¿Listo? El profe ya se captura. Saque captura. Urgente. Listo. Muy bien. Volvemos a la otra pantalla. Entonces, fíjense, ya hicimos el ejercicio 1, el ejercicio 2. Voy a hacer el ejercicio 3, pero necesito la parte de triángulos. Ajá, y que esto no se haga tan grande. Bueno, los triángulos. Es un tipo de los polígonos. El triángulo es una superficie plana delimitada por 3 segmentos de recta. Los elementos son 3 vértices, 3 lados y 3 ángulos. La suma, y eso es re importante porque lo usamos un montón, la suma de la medida de los 3 ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces, si ustedes tienen un triángulo, supongamos así, en general a los triángulos, a los lados los denotamos con letras mayúsculas, a los ángulos con letras minúsculas, y siempre es el opuesto al lado. Si este es el lado A, este es el ángulo A. Si este es B, este es el ángulo B, y si este es el lado C, este es el ángulo C, con letras minúsculas o letras griegas. Entonces la suma de los ángulos interiores, A más B más C, es igual a 180 grados. Esa propiedad siempre la vamos a usar con mucha frecuencia. ¿Alguna duda? En general, a los lados los denotamos con letras mayúsculas, a los ángulos con letras minúsculas o letras griegas. Si este es el lado A, su opuesto es el ángulo A. El lado B, su opuesto, el ángulo B,
y tenemos el lado C, su opuesto, el ángulo C. ¿Sí? Y bueno, y a cada triángulo le corresponde un ángulo exterior. La medida de cada ángulo exterior es igual a la suma de la medida de los dos ángulos interiores no adyacentes. La suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Los triángulos se clasifican según sus lados o según sus ángulos. Ya hicimos un ejercicio. Por ejemplo, el equilátero es cuando tiene todos los tres lados, o sea, sus tres lados iguales y los ángulos interiores miden 60 grados. Todos tienen la misma amplitud. Este lado mide igual que este y igual que este. En el triángulo isósceles tienen dos lados iguales, este con este. Los ángulos que se oponen a estos también son iguales, o sea, este y este. El triángulo escaleno, todos sus lados son distintos, o sea, todos tienen distinta longitud. Este va a tener lado A, lado B y lado C. En el equilátero todos van a ser L, L, L. En cambio en el isósceles dos lados iguales y el otro va a ser B, supongamos. Y al igual que todos sus ángulos internos, o sea, en el escaleno tiene todos los lados distintos y todos sus ángulos internos distintos. Tienen diferente amplitud. Según sus ángulos, tenemos el triángulo rectángulo, es el triángulo que tiene un ángulo recto. El triángulo obtusángulo es el triángulo que tiene un ángulo obtuso. Y el triángulo acutángulo, todos los ángulos interiores son agudos. Todos son agudos, o sea, inferior a 90 grados. ¿Sí? Por ejemplo, el triángulo equilátero es un caso particular de un triángulo acutángulo. Es un caso particular. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, las diferentes propiedades que pueden tener los triángulos. Por ejemplo, ahí tienen ustedes dibujado, miren, dentro de los acutángulos, ustedes pueden tener el equilátero, el isósceles, el escaleno, ¿sí? Los triángulos acutángulos pueden ser triángulo acutángulo isósceles, todos los ángulos son agudos, siendo dos iguales. ¿Cuáles serían los iguales? Este con este, ¿sí? Este triángulo es simétrico respecto de su altura. Si ustedes trazan la altura, aquí es simétrico, digamos. ¿Bien? El triángulo acutángulo escaleno, que es este caso, tiene todos sus ángulos agudos diferentes. Tienen todas diferentes amplitudes. Los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos pueden ser isósceles o escaleno. No puede ser equilátero, por ejemplo. El isósceles con un ángulo recto y dos ángulos iguales a 45 grados. O sea, este va a ser el ángulo recto y este ángulo mide 45 y este mide también 45. ¿Qué otra cosa? El triángulo rectángulo escaleno tiene un ángulo recto, pero todos sus lados tienen diferentes longitud. O sea que esto es A, esto es B y esto es C. Todos los lados miden diferente longitud. Y en el caso del obtusángulo, pueden tener uno que sea isósceles o escaleno. En el caso del isósceles tienen un ángulo obtuso, que es el ángulo obtuso, y dos lados iguales, que son las partes del ángulo obtuso, o sea, este y este, para tener la misma longitud. Y el otro lado es mayor que estos dos, o sea, este lado, que es el que corresponde al opuesto del ángulo obtuso, va a ser siempre más grande que estos dos. El triángulo obtusángulo escaleno tiene el ángulo obtuso y todos los lados son diferentes. Vamos, veamos los cuadriláteros. Bueno, definición y clasificación de los cuadriláteros. Pueden tener un cuadrilátero, es cualquier polígono de 4 lados,
Y los cuadriláteros se los pueden clasificar como paralelogramo, trapecio o trapezoide. Y acá ustedes en el cuadrito, si se fijan, tenemos, digamos, como un breve resumen con algunas propiedades que tienen esos cuadriláteros. ¿Sí? En el caso del paralelogramo, es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. ¿Sí? En el caso del trapecio, es un cuadrilátero que tiene dos lados y solamente dos lados opuestos paralelos. O sea, este, por ejemplo, este es paralelo con este. ¿Sí? Este es paralelo con este. En cambio, en el otro yo tengo dos pares paralelos. Este es paralelo con este y este lado es paralelo con este. A diferencia del paralelogramo. O voy a tener el trapezoide, que es un cuadrilátero que no tiene lados opuestos paralelos. Y acá ustedes tienen diferentes características o propiedades. Los ángulos opuestos son iguales y los consecutivos son suplementarios. O sea, este es opuesto con, bueno, este es el caso del cuadrado, muy sencillo, vamos con este. Este ángulo tiene la misma amplitud que este, son los opuestos. ¿Sí? Y los consecutivos, y este, pongamos este con este. Si hacemos los consecutivos, o sea, el que tiene las dos rayitas con una rayita, son suplementarios, es decir, su suma nos da igual a 180 grados. Los lados opuestos son iguales y paralelos. Las diagonales determinan un punto medio en la figura. En el caso de los trapecios, tienen un par de lados paralelos, que es lo que son llamados bases. Generalmente, como yo les había dicho, ustedes tienen la base mayor y la base menor. Los ángulos opuestos de los lados, no paralelos, son suplementarios. En el caso de los trapezoides, no tienen lados paralelos. En el caso de los romboides, los lados consecutivos son iguales, o sea, este es igual que este, y estos dos son iguales. Y las diagonales se cortan en un punto medio. En ese caso no tienen ningún lado paralelo. Y bueno, y para, fíjense que también ya habíamos visto, yo ya les había anticipado, cuando tenemos un triángulo, para calcular su área, si nosotros conocemos todos los lados y no tenemos información de la altura, no sabemos, no podemos determinarla, para calcular el área de ese triángulo usamos lo que se llama la fórmula de Herón. La fórmula de Herón, nosotros tenemos un triángulo, acá está denotado con letras minúsculas, un triángulo, así en forma general. Este tiene B, A, C, son sus lados. Entonces, para sacar su área, primero calculamos lo que se llama el semiperímetro. Ese semiperímetro se calcula como A más B más C, la suma de los tres lados, dividido en 2. Entonces, el área es la raíz cuadrada de P por P menos A, por P menos B, por P menos C. O sea, del semiperímetro por el semiperímetro menos el lado A, por el semiperímetro menos el lado B, por el semiperímetro por menos el lado C. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bueno, en el caso de la circunferencia, podemos calcular. Ustedes les pueden dar como dato, puede ser el diámetro. El diámetro es todo. Debe extender ahí la línea con negro. Ese va a ser el diámetro. El diámetro sobre 2, dividido en 2, es igual al radio. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la longitud? La longitud es lo que está pintado con celeste. ¿Sí? Es el contorno, o también puede ser el perímetro de esa circunferencia. La longitud se calcula 2pi por r. Si nosotros queremos calcular lo que es una longitud de arco, o sea, este segmentito, este pedacito de segmento, no toda la circunferencia, sino un pedacito. Bueno, entonces, para calcular esa longitud de arco, calculamos alfa por r.
ese ángulo alfa tiene que estar sí o sí en radianes. Y si está en el sistema sexagesimal, lo paso a radianes primero para poder calcular. ¿Sí? Eso es re importante. Entonces, la longitud de arco de una circunferencia se calcula el ángulo alfa por R, donde alfa tiene que estar en radianes. Si queremos calcular el área de ese círculo, es pi por radio al cuadrado. Si nosotros queremos calcular el área de ese sector circular, se calcula como el radio por la longitud de arco. Pero la longitud de arco era alfa por R. Entonces, si nosotros reemplazamos, esto va a ser R por la longitud de arco, pero la longitud de arco era alfa por R. Todo dividido en 2. Entonces, es por eso que nos queda alfa por R cuadrado sobre 2. Eso es como se calcula un sector circular, donde alfa tiene que estar en radianes. Y si quieren calcular una corona circular, va a ser el área, va a ser pi por R cuadrado, R mayúscula, fíjense, o sea, de la circunferencia más grande, menos R al cuadrado, donde R, si ustedes se fijan, el R chica, el R que está dibujado, el R con minúscula, es de la circunferencia más chica. ¿Sí? Entonces hacen el área, en realidad están haciendo el área de la circunferencia grande menos el área de la circunferencia chica. Y entonces ahí les queda esto. Se tienen que acordar la formulita nada más. Si no, lo razonamos, si no, no acordamos. Si no, hay que razonar. ¿Alguna duda? Eso es todo, digamos, el marco teórico que necesitamos para la clase de hoy. Resolvamos los ejercicios que nos han quedado pendientes. Ok. Bien. Vuelvo a la parte práctica. Bueno, ¿cómo harían el ejercicio 3? Dada la figura, calcula el ángulo alfa. El ángulo alfa es el que está pintado ahí con rojo. Y nos dan como dato el valor de tita, nos dan como dato el valor de gamma, y nos dan como dato el valor de beta. Los escucho. No sé, profe. Bueno, los demás. A mí, ¿qué se me ocurre? Trazar una línea. Bueno, esperen, ya la voy a trazo una línea ahí. Ya la voy a correr a la línea. Extiendo la línea. Y se me forma un triángulo. Donde acá, miren, voy a tener un ángulo. A ese ángulo lo puedo llamar alfa. No, alfa no, perdón. Lo llamemos, lo llamemos delta. Lo llamemos delta. ¿Cómo hacen para sacar delta? ¿Cómo hacen para sacar delta, chicos? 180 menos el valor de los dos ángulos. Claro, porque nosotros sabemos que tita más delta más gamma es igual a 180, porque la suma de los ángulos interiores es 180. Entonces delta va a ser igual a 180 menos tita menos gamma. O sea que esto va a ser 180 menos 35 menos 25. ¿Cuánto les da? Esto es delta. 120. ¿Cuánto les da? 120. Bueno, ¿qué más hago ahí? Ángulo suplementario. Claro, este ángulo es el ángulo suplementario. A ese ángulo lo podemos llamar épsilon. Bueno, épsilon y delta son ángulos suplementarios. Entonces, épsilon más delta es igual a 180. Entonces, épsilon es igual a 180 menos delta. Y delta nosotros hemos determinado que era 120 grados.
Entonces, epsilon, ¿cuánto vale? 60. 60. Bueno, acá ustedes tienen un triángulo. ¿Puedo determinar este ángulo? Sí. Bueno, Sí. a ese ángulo le llamemos mu, que es otra letra griega. Nosotros sabemos que mu más epsilon más beta, por la propiedad de los triángulos, sus ángulos interiores da 180. Entonces mu es igual a 180 menos epsilon, que era 60, menos beta, que es 20. Entonces mu, ¿cuánto vale? 100. 100. ¿Y cómo es mu con beta, con alfa? Suplementario. Son suplementarios. Entonces alfa, ¿cuánto vale? 80. 80. Ahí la línea podrían haberla extendido acá también para abajo, ¿no? O sea, acá. Y se forma otro triángulo. Pero es el mismo razonamiento. ¿Alguna duda? Hemos usado ángulo suplementario, la propiedad de que la suma de los ángulos interiores en un triángulo nos da 180. Eso es los únicos conceptos que hemos usado en este ejercicio. ¿Puedo mover un poquito la pantalla? Bien. Voy a hacer 2 ejercicios, me van a quedar 2 para mañana, no importa, no hay problema. Lo mismo vamos a llegar. Dice, determina el área de los triángulos cuyos lados son 5, 6 y 7. Apartado B. Este vale 5, este vale 6 y este vale, perdón por mi dibujo, este vale 7. ¿Qué? De todos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos ponemos a determinar la altura del triángulo. ¿Me pongo a sacar la altura? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a sacar la altura del triángulo? Sí. No, usaría la fórmula de Herón. Saco el semiperímetro, o sea, sumo 5 más 7 más 6 y a eso lo divido en 2. Tienen 12, 18, 9. Entonces, el área, de acuerdo a la fórmula, es P por P menos 5 por P menos 6 por P menos 7. ¿Sí? Y bueno, y ahora lo particularizan al P. El P en este caso es 9, 9 menos 5 es 4, 9 menos 6, 3, 9 menos 7 es 2. Y hacen la cuenta de eso. Esto, según mis cálculos, nos da 6 raíz de 6, que es lo mismo que 14,7. Bueno, supongamos unidades al cuadrado, no sé si es centímetro, si es metro, unidades al cuadrado, porque es un área. ¿Ven? Y no necesitamos la altura del triángulo. Si nos pide resolver eso, habría que poner esa parte de unidad al cuadrado. No hay problema. O sea, que la pongan o no hay problema. Yo es para especificarles nada más que esas unidades van al cuadrado. Nada más. Okay. Sí, pero no hace falta. Bien, voy a hacer un ejercicio más y nada más. Y ahí termina la clase de hoy. Me va a quedar el 11 y el 12, lo vamos a hacer mañana.
Y de ahí vamos a ver cuerpos mañana. Esto es lo que va a ir al parcial, chicos. O sea que no sé si les parece difícil o no esta parte de geometría. Es área, es la parte de ángulos, de triángulos. No es muy difícil. No es difícil, ¿vieron? Bueno, vamos al ejercicio 7 y con ese nos despedimos. El 7, apartado D. Calcula el área con los siguientes datos. Dice un sector circular en un círculo de diámetro 8 metros. El diámetro mide 8 metros. Y dice con una abertura de 60 grados. Yo, para ayudarme y para que ustedes lo vean mejor, voy a hacer un dibujito. Ahí tenemos el círculo. Marco el radio. O sea, en realidad el diámetro es 8. Entonces, ¿el radio cuánto vale? 4. 4. Emanuel Benítez, ¿a qué hora te has conectado? Y dice que la abertura es de 60 grados. O sea que el radio acá es 4. La abertura es de 60, o sea, supongamos que es esto. Eso es alfa. Alfa es igual a 60 grados. Bueno, yo quiero calcular el área de ese sector. O sea, esto es lo que quiero calcular. ¿Sí? ¿Cómo se calculaba? Bueno. ¿Cómo hacen, chicos? ¿Tienen la formulita a mano? ¿La copiaron o no? Alfa radio al cuadrado sobre 2. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que pasarlo grado. Que alfa tiene que pasarlo radial. Que sí o sí tiene que estar en radianes. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es pasar a alfa a radianes. 180 grados es equivalente a pi, 60 grados, x. ¿Cuánto nos da? Es más, si lo hicimos 60 por pi dividido en 180. Esto nos daba pi sobre 3, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí ya lo tenemos al ángulo pasado a radianes. Entonces me dijeron que el área era igual a ¿cuánto? A alfa. A alfa por radio al cuadrado dividido en 2. Sí. Bueno, entonces hacemos la cuenta. Alfa es pi sobre 3 por el radio, que es 4 al cuadrado, dividido en 2. Y bueno, por supuesto esto con la ayuda de la calculadora, ¿no? Esto, si ustedes quieren anotar el número exacto, esto les da pi sobre 3 por 16 dividido en 2. Esto es 4, simplifico, esto es 4, o sea que les queda 4 pi sobre 3. Y esto, si lo pasan a decimal, les da 8,38. ¿Qué unidades? Radianes. Metros cuadrados. ¿Qué unidades? No es radianes. Pi. Metros cuadrados. Pi no es una unidad, pi es un número. Es un número real, ojo. Metro cuadrado. Metros cuadrados. Bien, metros cuadrados. Profe, 16 dividido en 2 es 8. Ay, perdón. Bueno. 8 tercios, profe. 8 tercios de pi, quedaría. Bueno, 8 tercios. Perfecto, corrijo.
Corrijo. Y eso le da 8, hagan la cuentita. Les da 8,38 con la calculadora, ¿no? Quiero que me Sí, digan. profe. Sí, sí, guys. 37,7. O sea, para redondear sería 8,38. Ah, perfecto. Bien, eso es todo por hoy. O sea,